El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Nuestra unión con Cristo en su muerte significa que es un hecho en nuestros espíritus. Lo que debe hacer un creyente ahora es sacar esta muerte de su espíritu y aplicarla a sus miembros cada vez que sus pasiones se despierten. Esta muerte espiritual no es cosa de una vez y se acabó. Si el creyente no se mantiene vigilante o pierde la fe, es indudable que la carne entrará en un frenesí de actividad. El que desee ser conformado totalmente a la muerte del Señor, debe hacer morir sin cesar las acciones de sus miembros para que lo que es real en el espíritu se realice en el cuerpo. ¿Pero de dónde viene el poder para aplicar la crucifixión del Señor a nuestros miembros? Pablo insiste en que es, por el espíritu que hacéis morir las acciones del cuerpo, Ro. 8:13. Para hacer morir estas acciones el creyente debe confiar en el Espíritu Santo para convertir su crucifixión conjunta con Cristo en una experiencia personal. Debe creer que el Espíritu Santo aplicará la muerte de la cruz a todo lo que tenga que morir. En vista del hecho de que la carne del creyente fue crucificada con Cristo en la cruz, no ha de ser crucificada de nuevo. Todo lo que se necesita es aplicar, por medio del Espíritu Santo, la muerte consumada del Señor Jesús en favor de él sobre la cruz a cualquier acción mala del cuerpo que intente alzarse. El poder de la muerte del Señor la quitará de en medio. Las obras malas de la carne pueden surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Como consecuencia, si el Hijo de Dios no hace valer constantemente por el Espíritu Santo el poder de la santa muerte de nuestro Señor Jesús, no podrá triunfar. Pero si entierra las acciones del cuerpo de este modo, el Espíritu Santo que habita en él realizará finalmente el propósito de Dios de dejar sin trabajo al cuerpo de pecado, Ro. 6:6. Apropiándose de la cruz de este modo, el niño en Cristo será liberado del poder de la carne y será unido al Señor Jesús en la vida de resurrección. En adelante el cristiano debería andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, Ga. 5:16, deberíamos recordar siempre que por muy profundamente que penetre en nuestras vidas la cruz del Señor, no podemos esperar evitar más perturbaciones de las malas acciones de nuestros miembros sin una constante vigilancia por nuestra parte. Siempre que un hijo de Dios fracasa en seguir al Espíritu Santo, esto tiene como consecuencia inmediata seguir a la carne. Dios nos descubre la realidad de nuestra carne por medio del perfil que hace su apóstol Pablo del yo del cristiano en Romanos 7 a partir del versículo 5. En el momento en que el cristiano deja de fijar su atención en el Espíritu Santo, instantáneamente encaja en el modelo de vida carnal que hemos descrito. Algunos dan por sentado que, puesto que Romanos 7 está entre los caps 6 y 8, la actividad de la carne será cosa del pasado en cuanto el creyente la haya pasado y haya entrado en la vida del Espíritu en Romanos 8. En realidad los capítulos 7 y 8 son paralelos. Si un creyente no anda por el Espíritu según Romanos 8, queda sumergido de inmediato en la experiencia de Romanos 7. Así pues, por mí mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado, 7:25. Observad que Pablo concluye la descripción de su experiencia, explicada antes de este versículo 25, empleando la frase, así pues. Se encuentra una continua derrota en todo el versículo 24. Solo en el versículo 25 halla la victoria, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, v25. En el momento de conseguir la victoria después de derrotas constantes leemos que Pablo dice, yo por mí mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente. Aquí nos está diciendo que su vida nueva desea lo que Dios desea. Sin embargo, esa no es toda la historia, porque inmediatamente Pablo declara, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Y nos encontramos con que esto lo dice exactamente después de su victoria del versículo 25. La conclusión obvia es que no importa nada lo mucho que su mente interior pueda servir a la ley de Dios. Por mucho que se vea libre de la carne, ésta permanece invariable y sigue sirviendo a la ley del pecado.
Por eso, si deseamos ser guiados por Él, Espíritu Santo, Ro. 8:14, y ser liberados de la opresión de la carne, debemos hacer morir las malas acciones del cuerpo y andar conforme al Espíritu Santo. La existencia de la carne. Fijémonos con atención en que, aunque podamos hacer morir a la carne para que quede inútil, el significado real de destruir, en Ro. 6:6, la carne sigue resistiendo a pesar de todo. Es un tremendo error pensar que ya hemos eliminado a la carne y deducir que la naturaleza del pecado está completamente aniquilada. Esta falsa enseñanza engaña a la gente. La vida regenerada no modifica a la carne. La crucifixión conjunta en Cristo no suprime a la carne. El que el Espíritu Santo habite en una persona no la imposibilita para andar según la carne. La carne, con su naturaleza carnal, vive perpetuamente en el creyente. En cuanto tenga una oportunidad pasará a la acción de modo inmediato. Hemos visto anteriormente lo estrechamente relacionados que están el cuerpo humano y la carne. Hasta que no llegue el momento de liberarnos físicamente de este cuerpo no podremos estar lo suficientemente liberados de la carne como para que ésta no tenga ninguna oportunidad de actuar. Todo lo que nace de la carne es carne. No hay manera posible de eliminarla hasta que este cuerpo corrompido de Adán no sea transformado. Nuestro cuerpo aún no está redimido, Ro. 8:23, espera el regreso del Señor Jesús para su redención, 1 Cou. 15:22, 23, 42 a 44, 51 a 56, 1 TS, 4, 14-18, Fil. 3:20, 21. Así pues, mientras estemos en el cuerpo debemos mantenernos alerta día a día para que la carne no entre en acción con sus malas acciones. Nuestra vida en la tierra se puede comparar, en el mejor de los casos, con la de Pablo, que decía que, aunque andamos en la carne no luchamos según la carne, 2 Cou. 10:3, como aún posee un cuerpo, anda en la carne. Sin embargo, como la naturaleza de la carne es tan corrupta no lucha según la carne. Anda en la carne, sí, pero no anda por la carne, Ro. 8:4. Hasta que un creyente no es liberado del cuerpo físico no está totalmente libre de la carne. Físicamente hablando, debe vivir en la carne, Ga. 2:20, espiritualmente hablando, no le es necesario y no debe luchar según la carne. Ahora bien, si Pablo, según la conclusión evidente de 2 Corintios 10:3, estando en el cuerpo, es susceptible de luchar según la carne, aunque deducimos del V4 que no lucha en ese sentido, entonces ¿quién se atreve a decir que ya no tiene una carne potencialmente activa? La obra terminada de la cruz y su continua aplicación por parte del Espíritu Santo son, por consiguiente, inseparables. Debemos prestar una atención especial a este punto porque presenta serias consecuencias. Si un creyente llega a creer que está totalmente santificado y que ya no tiene carne vivirá una vida de hacer ver, falsa, o bien una vida indolente y relajada. Aquí hay que subrayar un hecho. Los hijos nacidos de padres regenerados y santificados aún son de la carne y necesitan nacer de nuevo como los demás niños. Nadie puede decir que no son de la carne y que no necesitan nacer de nuevo. El Señor Jesús afirmó que, lo que nace de la carne es carne, Jn 3:6. Si lo que nace es carne, esto muestra que lo que da a luz también debe ser carne, porque solo la carne puede engendrar carne. El hecho de que los hijos son carnales atestigua de modo concreto que los padres no están totalmente liberados de la carne. Los santos transmiten a sus hijos su naturaleza caída únicamente porque era la suya originariamente. No pueden transmitir la naturaleza divina recibida en la regeneración, ya que esa naturaleza no es la suya original, sino la recibida individualmente como don gratuito de Dios. El hecho de que los creyentes comuniquen su naturaleza pecadora a sus hijos indica que siempre está presente en ellos.
Considerada desde esta perspectiva, vemos que una nueva criatura en Cristo nunca recupera en esta vida la posición que Adán tenía antes de la caída, ya que por lo menos el cuerpo aún está esperando la redención. Ro. 8:23. Una persona que es una nueva creación sigue conservando la naturaleza pecaminosa en su interior. Aún está en la carne. Sus sentimientos y sus deseos son imperfectos a veces y son menos nobles que los de Adán antes de la caída. Si no elimina la carne humana de su interior, no puede tener sentimientos, deseos o amor perfectos. El hombre jamás puede llegar a la posición de estar por encima de toda posibilidad de pecar, puesto que la carne persiste. Si un creyente no sigue al Espíritu Santo, sino que en lugar de eso cede ante la carne, estará, desde luego, bajo el dominio de la carne. Sin embargo, a pesar de estas realidades, no debemos empobrecer la salvación realizada por Cristo. La Biblia nos dice en muchos sitios que todo lo que ha sido engendrado de Dios y ha sido llenado con Dios no tiene ninguna inclinación hacia el pecado. No obstante, esto no significa que de una manera terminante no haya posibilidad de tener un deseo pecaminoso. Ilustrémoslo. Decimos que los flotadores de madera no tienen tendencia a sumergirse, pero por supuesto que no son insumergibles. Si se pone la madera en remojo el tiempo suficiente, se sumergirá por sí sola. Aún así, la naturaleza de un trozo de madera es claramente no sumergirse. Análogamente, Dios nos ha salvado hasta el punto de que no tenemos inclinación a pecar, pero no nos ha salvado hasta el punto de ser incapaces de pecar. Si un creyente permanece totalmente inclinado a pecar, esto muestra que es la carne y que aún no se ha apropiado una salvación total. El Señor Jesús puede desviarnos del pecado, pero además debemos estar alerta. Bajo la influencia del mundo y la tentación de Satanás, la posibilidad de pecar se mantiene. Naturalmente, un creyente debe comprender que en Cristo es una nueva creación. Como tal, el Espíritu Santo vive en su espíritu, y esto, junto con la muerte de Jesús trabajando activamente en su cuerpo, puede equipar al creyente para vivir una vida santa. Esto solo es posible porque el Espíritu Santo aplica la cruz en la carne del creyente, haciendo morir las acciones de sus miembros. Y entonces queda inactiva. Sin embargo, esto no implica que ya no existe la carne. Porque un creyente sigue poseyendo una carne pecaminosa y es consciente de su presencia y de su contaminación. El hecho mismo de que la naturaleza pecaminosa sea transmitida a los hijos deja establecido fuera de toda duda que lo que ahora poseemos no es la perfección natural del Adán sin pecado. Un creyente debe confesar que incluso en sus horas más santas puede haber momentos de debilidad, pueden introducirse malos pensamientos en su mente inconscientemente, pueden escapársele palabras impropias sin querer. Su voluntad puede en ocasiones encontrar difícil ceder ante el Señor y secretamente puede incluso aprobar la idea de la autosuficiencia. Todo esto no es más que la obra de la carne. Por eso los creyentes deben saber que la carne puede volver a ejercer su poder en cualquier momento. No ha sido eliminada del cuerpo. Pero la presencia de la carne tampoco significa que la santificación sea imposible para un creyente. Solo cuando entregamos nuestro cuerpo al Señor, Ro. 6:13, nos es posible librarnos del dominio de la carne y estar bajo el dominio del Señor. Si seguimos al Espíritu Santo y mantenemos una actitud de no dejar que el pecado reine sobre el cuerpo, Ro. 6:12, entonces nuestros pies quedan libres de tropezar y experimentamos una victoria constante. Habiendo sido liberado, nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y es libre para hacer la obra de Dios. Ahora bien, la manera de preservar nuestra libertad de la carne tiene que ser exactamente la manera en que se obtuvo esta libertad al principio, en aquella coyuntura entre la vida y la muerte, cuando el creyente dice, sí, a Dios y, no, a la carne. Lejos de ser un hecho único, una vez para siempre, el creyente debe mantener toda su vida una actitud afirmativa ante Dios y una respuesta negativa hacia el pecado. Ningún creyente puede llegar al punto de estar por encima de la tentación.
Cuán necesario es vigilar y orar. E incluso ayunar, para poder saber cómo andar según el Espíritu Santo. A pesar de todo, el creyente no debería diluir ni el propósito de Dios ni su propia esperanza. Tiene la posibilidad de pecar, pero no debe pecar. El Señor Jesús ha muerto por nosotros y ha crucificado nuestra carne con Él en la cruz. El Espíritu Santo vive en nosotros para hacer real para nosotros lo que el Señor Jesús ha hecho. Tenemos la absoluta posibilidad de no ser gobernados por la carne. La presencia de la carne no es una llamada a la rendición, sino un llamamiento a vigilar. La cruz ha crucificado por completo a la carne. Si estamos dispuestos a anular las malas obras del cuerpo en el poder del Espíritu Santo, experimentaremos de veras la obra terminada de la cruz. Así pues, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir según la carne, porque si vivís según la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las acciones del cuerpo viviréis. Ro. 8:12-13. Puesto que Dios ha concedido semejante gracia y salvación, la culpa será del todo nuestra si continuamos siguiendo la carne. Ya no le somos deudores como lo éramos antes de conocer esta salvación. Si ahora persistimos en vivir por la carne es porque queremos vivir así, no porque debemos vivir así. Muchos santos maduros han experimentado una victoria sostenida sobre la carne. Aunque la carne permanece, su poder está reducido prácticamente a cero. Su vida, junto con su naturaleza y sus actividades, ha sido puesta en suspenso de manera tan contundente por la cruz del Señor en el poder del Espíritu Santo que ha sido relegada a un estado de existencia como si no estuviera presente. Debido a la profunda y persistente obra de la cruz y a la fidelidad de los santos en seguir al Espíritu Santo, la carne, aunque existe, pierde toda su existencia. Incluso su poder para estimular a los creyentes parece estar anulado. Todos los creyentes pueden lograr este triunfo total sobre la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las acciones del cuerpo viviréis. Toda la relación expresada en este versículo se basa en esa palabra, sí. Dios ha hecho todo lo necesario. No puede hacer nada más. Es cosa nuestra decidir. Si descuidamos esta perfecta salvación, ¿cómo escaparemos? Si vivís según la carne moriréis, esto es una advertencia. Aunque estáis regenerados, aún así perderéis vuestra experiencia espiritual, como si no estuvierais vivos. Si vivís, por el Espíritu, también morís, pero morís en la muerte de Cristo. Esta muerte es auténtica porque anulará todas las acciones de la carne. De uno u otro modo moriréis. ¿Qué muerte elegís, la que procede de una carne viva o la que surge de un espíritu activo? Si la carne está viva, el Espíritu Santo no puede vivir con fuerza. ¿Qué vida preferís, la de la carne o la del Espíritu? La provisión de Dios para vosotros es que vuestra carne y todo su poder y sus actividades queden bajo el poder de la muerte de Cristo en la cruz. Lo que nos falta no es otra cosa que muerte. Dejemos bien claro antes de hablar de vida, no puede haber resurrección si antes no hay muerte. ¿Estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios? ¿Dejaremos que la cruz de Cristo se manifieste de una manera práctica en nuestras vidas? Si es así, debemos hacer morir con el Espíritu Santo todas las acciones malas del cuerpo. El hombre espiritual por Watchman Nee. Libro primero, Espíritu, Alma y Cuerpo. Segunda parte. Capítulo 4. La jactancia de la carne. El otro lado de la carne. ¿Incluyen solo las obras de la carne lo que hemos mencionado hasta ahora, o hay otras obras carnales? Los pecados de la carne que hemos hecho notar hasta aquí son las pasiones del cuerpo humano. Pero ahora debemos fijar nuestra atención en otro aspecto de la carne. Recordaréis que anteriormente hemos afirmado que la carne consiste en las obras del alma así como las pasiones del cuerpo. Hasta ahora solo hemos tocado la parte del cuerpo, dejando casi sin tocar la parte del alma.
Es totalmente cierto que el creyente debe desprenderse de los pecados del cuerpo, pero también tiene que oponerse a las obras de su alma, porque a los ojos de Dios son tan corruptas como los pecados del cuerpo. Según la Biblia, las obras de la carne son de dos clases, aunque ambas son de la carne, las malas y las hipócritas. La carne no solamente puede producir pecados repelentes, sino también conductas loables, no solo lo bajo y lo ruin, sino también lo elevado y lo noble, no solo las pasiones pecaminosas, sino también la buena intención. Es a esta segunda parte a la que vamos a dedicarnos ahora. La Biblia emplea la palabra carne para describir la vida o la naturaleza corrupta del hombre que abarca el alma y el cuerpo. En el acto creador de Dios, el alma queda colocada entre el espíritu y el cuerpo, es decir, entre lo que es celestial o espiritual y lo que es terrenal o físico. Su deber es mezclarlos de acuerdo a su lugar adecuado, pero manteniéndolos intercomunicados, para que por medio de esta perfecta armonía el hombre pueda finalmente alcanzar la plena espiritualidad. Por desgracia, el alma cedió a la tentación que surgió de los órganos físicos, escapándose así de la autoridad del espíritu y aceptando el control del cuerpo. En consecuencia, el alma y el cuerpo quedaron unidos para ser la carne. La carne no solo está libre del espíritu, sino que es totalmente contraria al espíritu. Por eso la Biblia afirma que la carne lucha contra el espíritu, Ga. 5:17. La oposición de la carne contra el Espíritu y contra el Espíritu Santo es doble. 1. Pecando, se rebela contra Dios e infringe la ley de Dios, y 2. Haciendo el bien, obedece a Dios y sigue la voluntad de Dios. Naturalmente, el elemento corporal de la carne, lleno de pecado y de pasiones, no puede hacer otra cosa que expresarse en muchos pecados, contristando al Espíritu Santo. La parte del alma de la carne, no obstante, no está tan contaminada como el cuerpo. El alma es el principio de vida del hombre, es su mismo yo, y consta de las facultades de la voluntad, la mente y la emoción. Desde el punto de vista humano, las obras del alma no pueden ser todas malas. Simplemente se centran en el pensamiento, la idea, el sentimiento y las preferencias y aversiones de la persona. Aunque todos estos se centran en el yo, no son necesariamente pecados contaminantes. La característica básica de las obras del alma es la independencia o autodependencia. Aunque la parte del alma no está tan contaminada como la parte corporal, aún así es contraria al Espíritu Santo. La carne pone al yo en el centro y eleva la voluntad propia por encima de la voluntad de Dios. Puede servir a Dios, pero siempre según su idea, no según la idea de Dios. Hará lo que sea bueno a sus ojos. El yo es el principio que hay detrás de cada acto. Puede que no cometa lo que el hombre considera pecado, puede, incluso, que intente cumplir los mandamientos de Dios con todas sus fuerzas. Sin embargo, el yo nunca deja de estar en el corazón de la actividad. ¿Quién puede desentrañar la falsedad y la vitalidad de este yo? La carne no solo se opone al espíritu pecando contra Dios, sino también intentando servirle y complacerle. Se opone al Espíritu Santo y lo apaga apoyándose en su propia fuerza en lugar de confiar por completo en la gracia de Dios y dejarse llevar por el Espíritu. Podemos encontrar muchos creyentes a nuestro alrededor que por naturaleza son buenos, pacientes y afectuosos. Ahora bien, lo que el creyente odia es el pecado. En consecuencia, si puede librarse de él y de las obras de la carne descritas en Gálatas 5, versículos 19 al 21, entonces se siente satisfecho. Pero lo que admira el creyente es la justicia, en consecuencia, se esforzará en actuar correctamente, anhelando poseer los frutos de Gálatas 5, vv. 22 y 23. Sin embargo, el peligro se encuentra aquí. Porque el cristiano no ha llegado a aprender a aborrecer a su carne en su totalidad. Desea simplemente librarse de los pecados que surgen de ella.
Sabe cómo resistir un poco a las acciones de la carne, pero no ve que la carne misma en su totalidad debe ser destruida. Lo que le engaña es que la carne no solamente puede producir pecado, sino que también puede hacer el bien. Si aún hace el bien es evidente que aún está viva. Si la carne hubiese muerto definitivamente, la capacidad del creyente de hacer el bien y de hacer el mal habría muerto con ella. Una capacidad para llevar a cabo cosas buenas muestra que la carne aún no ha muerto. Sabemos que los hombres originariamente pertenecen a la carne. La Biblia enseña claramente que no hay nadie en el mundo que no sea de la carne, puesto que todo pecador ha nacido de la carne. Pero, además, reconocemos que muchos, antes de nacer de nuevo, e incluso muchos que en toda su vida nunca han creído en el Señor, han hecho y siguen haciendo muchas cosas loables. Algunos parecen haber nacido con el don de la amabilidad, la paciencia o la bondad. Observad lo que el Señor le dice a Nicodemo, Jn 3:6, a pesar de que ese hombre es tan bueno por naturaleza, aún así se le considera de la carne. Esto confirma que la carne puede de veras hacer el bien. En la carta de Pablo a los Gálatas vemos una vez más que la carne puede hacer el bien. Habiendo empezado con el Espíritu, ¿estáis terminando con la carne? 3:3. Los hijos de Dios de Galacia habían caído en el error de hacer el bien con la carne. Habían empezado en el Espíritu Santo, no continuaron así para ser hechos perfectos. En lugar de eso quisieron perfeccionarse por medio de su justicia, de la justicia según la ley. Por eso el apóstol les hizo semejante pregunta. Si la carne de los creyentes gálatas solamente hubiera podido hacer el mal, Pablo no habría tenido que hacer una pregunta así, puesto que ellos mismos habrían sabido de sobra que los pecados de la carne no podían perfeccionar en modo alguno lo que se había empezado con el Espíritu Santo. El que deseasen perfeccionar con su carne lo que había iniciado el Espíritu Santo muestra que para alcanzar una posición perfecta dependían de la capacidad de hacer el bien de su carne. Realmente habían intentado hacer el bien con grandes esfuerzos, pero el apóstol nos muestra aquí que las buenas acciones de la carne y las obras del Espíritu Santo son dos mundos distintos. Lo que una persona hace con la carne lo hace ella. Jamás se puede perfeccionar lo que ha empezado el Espíritu Santo. En el capítulo anterior podemos encontrar al apóstol diciendo otra cosa importante sobre el mismo tema, pero si vuelvo a construir las cosas que yo había derribado, entonces demuestro que soy un transgresor. 2:18. Señalaba a los que, habiendo sido salvados y habiendo recibido el Espíritu Santo, aún insistían en conseguir la justicia según la ley, vv. 16, 17, 21, por medio de su propia carne. Hemos sido salvados por medio de la fe en el Señor y no por medio de nuestras obras, esto es a lo que se refería Pablo con las cosas derribadas. Sabemos que siempre había echado por los suelos las obras de los pecadores, considerando a estas acciones sin ningún valor en absoluto en la salvación de una persona. Si haciendo el bien intentamos volver a construir esas cosas que habíamos destruido, entonces, según Pablo, demostramos que somos transgresores. El apóstol nos está diciendo que de la misma manera que un pecador no puede salvarse por sus propios esfuerzos, asimismo los que hemos sido regenerados no podemos ser perfeccionados por medio de ninguna buena acción de nuestra carne. Qué inútiles siguen siendo estas acciones. Romanos 8 sostiene que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, v8. Esto implica que los carnales han intentado agradar a Dios, aunque sin éxito. Desde luego, esto se refiere específicamente a las buenas acciones de la carne que fracasan por completo en agradar a Dios. Ahora vamos a informarnos en profundidad, precisamente, de lo que la carne puede hacer, es capaz de llevar a cabo buenas acciones y de hacerlas expertamente. Con frecuencia concebimos la carne bajo el aspecto de sus pasiones y concupiscencias y por consiguiente la consideramos categóricamente contaminada, sin ver que comprende más que el aspecto de las pasiones.
Pero las actividades de las variadas facultades del alma no tienen por qué ser tan contaminadas como las pasiones. Además, la palabra pasión, tal como en ocasiones es utilizada en la Biblia, no tiene ningún sentido de contaminación, como, por ejemplo, en la carne lucha, con pasión, contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, en Gálatas 5:17. Vemos que el espíritu también tiene pasión contra la carne. En este ejemplo, pasión simplemente transmite la idea de un deseo intenso. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.